Y nos sentamos en este círculo en torno a la luz de la hoguera y en el centro nuestros pensamientos. Pensamientos iluminados. ¿Por quién? No lo sabemos. Y es que nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos. Son, en cierto modo, impuestos. Eso es lo que está descubriendo la ciencia y lo que vamos a contar esta noche aquí en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Muy buenas, Josep. Muy buenas noches, Bruno. Feliz año. Feliz también año. Para Silvia y para todos los rosaventeros. Feliz 2018 también para ti. Eso sí, este descubrimiento, esta investigación no nos ilusiona, ¿eh? En absoluto, Bruno, porque lo que vienen a decir estos dos científicos, David Oakley de la University College de Londres y Peter Paligan del Cardiff University, es que no somos dueños de nuestros pensamientos, sino que son los pensamientos quienes se adueñan de nosotros. Y fíjate si eso puede tener implicaciones tanto filosóficas como científicas, porque filosóficas, ¿dónde está el libre albedrío, no? Decidimos nosotros mismos, decide la química cerebral, decide un ente supranatural que está por encima de todos nosotros. Las consecuencias son extraordinarias y han venido como consecuencia de un estudio que ha sido publicado en revistas científicas y por lo tanto no estamos frente a algo que pueda ser cuestionado de fantascientífico o de pseudocientífico, sino de todo lo contrario, un estudio muy serio de neuropsicología de estos científicos que lo que han hecho es estudiar sobre todo a perfiles con psicopatologías determinadas, desde paranoias, esquizofrenias, sobre todo aquellas patologías que llevaban consigo una merma no tanto de la capacidad sensorial, sino de los problemas cognitivos y alucinaciones visuales y problemas de conciencia, como puede ser la disociación de la personalidad, lo que llamamos el esquizofrénico con personalidad múltiple, ¿verdad?, para abordar realmente qué o quién estaba detrás de todos esos de todos esos personajes que se generan, y preguntándose además por la curiosa coincidencia de que hay muchos pues de las personas que sufren estas psicopatologías que al fin y al cabo reproducen las mismas pautas, como si existiera realmente una especie de mecanismo que es el que se pusiera en marcha en un determinado momento de deterioro de la conciencia. Y tú le decías antes, ¿no? Los pensamientos son la base de nuestra conciencia, son las palabras, nuestras actitudes, las acciones las que determinan ese pensamiento, y los pensamientos pueden ser tanto constructivos como destructivos, pueden ser positivos, pueden ser amorosos o pueden ser negativos y pueden llevar al rencor. Y dependiendo de si es de una manera u otra, ese pensamiento genera una serie de emociones que fisiológicamente crean una experiencia en nuestro interior, que crean una experiencia en nuestro cerebro. Y por tanto, aquello que pensamos y sobre todo cómo lo pensamos determina no solo aquello que vivimos, sino también nos hace preguntar si controlamos nuestra mente o es la mente la que nos controla a nosotros. Hay una frase que es tópica, es típica: pienso, luego existo. ¿Quién no la ha escuchado alguna vez? Pero esta suposición, según este trabajo, puede ser incorrecta, ¿no? Fíjate, llevamos siglos pronunciándola. René Descartes, pienso, luego existo, ergo cogitas, lo que venía a decir es que si nosotros pensamos en nosotros mismos, es que existimos como tales, ¿no? Eso es lo que nos dota de conciencia específica y que hoy por hoy esto ya podría empezar a ser rebatido. Recuerdo que Pedrero ha aportado muchos datos significativos, por ejemplo, en los animales y en aventuras, ¿no?, que hacen pensar en que tienen una determinada conciencia y que tenemos que empezar a abrir los ojos también en ese sentido. Hasta ahora era algo exclusivo del género humano. Pues bien, los contenidos de la conciencia, según estos científicos, Oakley y Halligan, se generan detrás de escena. Es como ellos ponen el ejemplo de ir sentado en
en el asiento no del conductor, sino del copiloto, como si nuestro cerebro realmente estuviera poniendo en marcha toda una serie de respuestas. Ellos, por ejemplo, ponen el paradigma de la locomotora a motor, es decir, nuestro cerebro sería el vapor que se genera dentro de esa locomotora, y el silbato, que es la expresión sensorial, la que nos comunica con el mundo, es una consecuencia de la presión de esa locomotora, pero en definitiva no es el silbato quien la determina, sino la presión y el vapor que genera en el interior de la locomotora, ¿no? Y pues, según, perdone, Josep, según este estudio, según estos científicos, ¿quién lleva la locomotora? ¿Quién es el conductor? ¿Quién piensa por nosotros? Llegamos a la parte más misteriosa del estudio, y es que no se puede determinar. Ellos consideran que hay una notable injerencia, digamos, bioquímica, que determina, obviamente, que esos pensamientos surjan, pero que vienen determinados en mayor medida, no tanto por la aportación personal de nosotros mismos, más que con el propio entorno. Es decir, que una determinada situación política, social, económica, familiar, personal, de enfermedades, a veces puede poner en marcha una serie de pensamientos y de acciones que vienen determinadas por esos pensamientos, que nos abocan a decisiones y pensamientos que serían impropios de nosotros mismos. Y yo estoy seguro que más de uno de nuestros oyentes, nosotros mismos, en alguna ocasión hemos reaccionado frente a una determinada situación de una forma impropia, y tú has terminado diciéndote a ti mismo: caramba, si yo no soy así, yo no reacciono así. ¿Qué es lo que determina eso? Claro, ellos lo tiran por el lado bioquímico. De hecho, hablan de la parte parietal del cerebro, de la parte derecha, que sería la responsable de las acciones más de tipo emocional, pero también ponen hincapié en lo que es el sistema límbico, que es un sistema que está formado por varias estructuras cerebrales y que son responsables de la gestión de las respuestas fisiológicas ante determinados estímulos emocionales. Por lo tanto, son las cosas las que nos llevan a determinados pensamientos, y no nosotros quienes tenemos el control sobre nosotros mismos. Y esto es como ver el mundo completamente al revés. Y entonces, esto que estás comentando, lo que yo no sé es si puede ser solamente tenido en cuenta como algo puntual, algo que en nuestro exterior, o algo que está sucediendo, que nos pueda cambiar esa actitud o ese momento de personalidad que respondemos de otra manera, o realmente este estudio puede servir de atenuante, pues por ejemplo, para que alguien tenga un acto, una conducta, o que le pueda servir, pues yo qué sé, en un momento dado he atacado a una persona o incluso la he llegado a asesinar, pero claro, tú has dicho antes, no se sabe si la mente nos controla a nosotros, con lo cual si en ese momento tú es como que esa conciencia no la has tenido muy clara, se puede servir perfectamente de excusa para decir: es que yo no sabía, como muchas veces en los juicios, es que yo no sabía lo que estaba haciendo. Si encima ahora tienes un estudio científico que lo está avalando, nos metemos en un jardín muy grande. Efectivamente, pero claro, también hay que hacer notar que esta serie de transformaciones no son inmediatas. Digamos que la influencia social o psicosocial o sociofamiliar de una determinada persona, ellos, insisto, lo han estudiado en pacientes, y por lo tanto extrapolarlo esto a la población sana, pues dista una gran distancia, pero no te quita razón en el hecho de que abre la puerta a investigaciones que, si tú quieres, ya habían sido hasta olvidadas, porque Bruno recordará perfectamente cómo las agencias de inteligencia buscaron durante años la posibilidad de generar el asesino perfecto en base a la inducción, mediante pensamientos e incluso ondas electromagnéticas y de otra naturaleza, como podían ser las sustancias estupefacientes, el poder, digamos, controlar la mente de los individuos. Y os recordaré, creo que fue
hace un par de años que se produjo un atentado en un aeropuerto norteamericano en el que fue detenido el presunto actor material de ese atentado, un excombatiente militar norteamericano, que resultó que denunció que él estaba algo así como controlado mentalmente, es decir, que había formado parte de un programa ultrasecreto en el que le habrían introducido pensamientos mediante mecanismos que resultaron inexplicados, al menos durante sus declaraciones, y que, bueno, él terminó como un majara, pero era la enésima evidencia de que se han llevado a cabo experimentos en ese sentido. Lo que hace esto es abrir la puerta, efectivamente, a que, digamos, no tengamos el 100% del control de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, sino que, en efecto, parece que exista una puerta trasera, que nuestro cerebro se pueda hackear, y no solo electroquímicamente, sino también mediante pautas de conducta o mediante estereotipos. Y esto me hace pensar, por ejemplo, en ya dos denostados padres del psicoanálisis, como podrían ser Freud y Carl Gustav Jung, quien en su teoría de los arquetipos ya hablaban de una entidad suprahumana que de alguna manera venía a relacionarse con la esencia de nuestros pensamientos en forma de arquetipos para después manifestarse en nuestra realidad, ¿no? Bueno, no tiene que ver con el estudio, pero es una de las múltiples interpretaciones que se pueden extraer precisamente de este estudio. Un estudio que algunos dirán, bueno, pues esto explica, y este trabajo explica esa creencia de que hay una fuerza extraña ajena a los seres humanos que piensa por nosotros, que nuestros pensamientos son inducidos. Algunos que creen que los reptiloides están por ahí, y los grises metiéndonos ideas, pues no se sentirán muy contentos. Pero hay que decirles que este estudio, insistimos, como has señalado, se ha hecho con pacientes y no habla sobre ese tipo de fuerzas, sino sobre otras cosas que podemos llamarle con mayúsculas el sistema, ¿no? Efectivamente, y ya que dices lo de los reptilianos, me hace mucha gracia porque en el estudio publicado, que está en inglés, se hace especial hincapié en el tema de lo extraterrestre, y es una de las cosas por las que me ha llamado poderosamente la atención, que diría Lorenzo, ¿no? Porque en efecto parece que uno de los temas recurrentes dentro de esa puerta trasera de las personas con problemas psíquicos es la tendencia al ser manipulados por extraterrestres. Incluso han puesto en marcha dentro de su protocolo de estudios la posibilidad de hacerles escribir en escritura automática para después estudiar ese tipo de automatismos y ver los puntos de conexión. El estudio, insisto, es muy interesante y yo creo que tiene muchos ángulos de visión, no solamente para la neurociencia, que desde luego es un paso importante, sino también desde la psicología y desde luego desde nuestras aventuras particulares dentro del mundo del misterio, porque han sido siempre una puerta de conexión entre lo que llamamos mundos o otras dimensiones y nuestra propia conciencia. Y es que este estudio, por ejemplo, puede hacer a algunos pensar que lo que tú y yo estamos intercambiando, pensando, diciéndonos, pues al no tener control sobre el sistema de creencias que tenemos, lo que decimos está influenciado por algo, ¿no? Claro, y lo que nos distingue, esto sí, de los animales, que es nuestra capacidad de control, es decir, la conciencia, aparte de reconocernos a nosotros mismos o de dotarnos de un libre albedrío o de pensamientos abstractos o de la noción del tiempo, nos da también esa otra posibilidad y por supuesto nos hace distinguir, ¿no? el tener el control sobre nuestras emociones más primarias de lo que lo hacen los animales, a pesar de que algunos del género humano actúen peor que los animales. Y luego aclaramos también a nuestros oyentes que son personas que están controladas, que están tratadas, a las que les han hecho este estudio. O sea, que no es una persona que no se sabe realmente qué psicopatía está ni la han diagnosticado con algo que realmente no saben si tiene eso o no tiene eso, y que puedan decir, pues fíjate, claro, es que su cerebro está más abierto y es más receptivo a otras cosas, y los que se supone que estamos sanos no estamos
estamos receptivos a esas otras cosas, ¿no? Sino que son personas que tienen su diagnóstico, que tienen su tratamiento y lo que están haciendo es este estudio científico. Así es. No es que hayan dejado la medicación o que hayan sido cogidos no voluntariamente, ¿no? Obligatoriamente, no, son pacientes, en este caso, con el visto bueno de los familiares que se han prestado para este estudio científico, que no especifica, estoy viéndolo ahora aquí, el número de pacientes que han sido examinados, al menos en el abstract que yo tengo, pero entiendo que supera más del centenar. De todas formas, me estoy acordando, a propósito de eso que has dicho, de un publicista que digamos que es el padre del mundo moderno, el padre del siglo XX en cuanto a las ideas. Edward Bernays decía algo muy similar a lo que acabas de comentar, que manipulando con la publicidad y con el deseo, ese sentimiento primario en el cerebro, el sentimiento que nos hace eso, tener unas ideas primarias, y manipulándolo eso, manipulando el sentimiento, manipulando el corazón, se puede manipular el deseo, manipular la demanda y conseguir que esa demanda no sea otra cosa más que impuesta, porque luego llegan otros y ofrecen algo. Hombre, lo es, y agradezco la cita porque además nos viene al pelo, por ejemplo, para hablar de lo que es la publicidad subliminal y cómo tras ser exhibida sin el conocimiento ni consentimiento de las personas que estaban viendo los anuncios en medio de una película, después estadísticamente se veía el aumento de peticiones sobre esa bebida determinada, ¿no? Lo cual deja claro que nuestro cerebro es influenciable. Lo es también con otras emociones, y esto me hace pensar en el hecho de si el amor, de si el odio, esos sentimientos tan propios del género humano no son también manipulables, y si la persona a la que tú amas, la amas porque tú realmente lo sientes o porque estás siendo inducido por presiones, qué sé yo, de tus padres, de tu entorno familiar, de tu presión social, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto explicaría por qué en algunos palacios presidenciales están algunos personajes, por qué se vota lo que se vota, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Es que, desde luego, abre la puerta a múltiples ángulos, y, desde luego, todos ellos muy inquietantes, porque nos hacen perder algo que creíamos un patrimonio exclusivo del ser humano, que es el libre albedrío. Y ahora resulta que no decidimos nada por nosotros mismos. Y es que hay verdaderos maestros de la manipulación, porque una cosa es que tú recibas presiones o porque lo veas claro, ¿no? Aunque no quieras hacerlo, te están llevando de tal manera que dices, lo tengo que hacer aunque no quiera. Pero los verdaderos maestros de la manipulación es cuando, sin que tú lo sepas, sino que piensas que lo estás decidiendo por ti mismo, te están induciendo y te están manipulando para que al final hagas lo que ellos quieren. Ahí es donde yo veo más peligro, porque encima tú crees que estás haciendo tu libre albedrío y resulta que no. Así es. Es un perfecto ejemplo de las habilidades a veces psicopáticas de algunos que aprovechan la docilidad de otras personas, porque también en esto, me imagino, habrán determinados niveles que consiguen un mayor o menor control sobre un determinado grupo social o sobre la pareja, en el caso del maltrato social, ahora que está tan por desgracia en boga, el maltrato no deja de ser también muchas veces, cuando has tenido oportunidad de hablar con personas maltratadas, la sensación de sentirse víctimas, culpables, se sienten culpables en lugar de víctimas. Es decir, esa habilidad casi maquiavélica, que es la palabra que faltaba por añadir a tu argumentación, Silvia, que convierte a algunas personas en verdaderos artes de lo maligno, ¿no? Un tranvía llamado cerebro, pero un cerebro con pensamientos sobre los que no tenemos control. Esta noche ha sido el tema que hemos tratado en el Círculo Secreto, que lo hemos hecho a propósito de esta investigación con Josep Guijarro. Josep, muchas gracias. Nos escuchamos mañana en la tertulia. Hasta mañana.